¿Qué óvole, gente? Ok, voy a arrancar con esta frase, güey. Le pedí a los monstruos de mi habitación que si me dejaban ir al baño sin hacerme nada, me iba a convertir en su amigo por el resto de la vida. Es una frase de Guillermo del Toro, güey. Y quiero arrancar con esto y quiero que veamos esto, güey. Vean más que belleza, güey. O sea, este pedo está en cabrón, güey. Empieza a caerme el 20 de muchas cosas aquí. Ahorita vamos al episodio como tal en sí. Pero hagan de cuenta que empecé a hacer un trabajo de análisis de el capítulo uno de la remasterización y empiezan a entrar muchas piezas en el rompecabezas de este cotorreo. De entrada, de entrada empiezan a haber un cúmulo de sucesos. De cada 27 años pasan una serie de eventos trágicos y en el ciclo en el que empezó o en el que fue donde empezaron a desaparecer niños. Después de 27 años, en esos 27 años le hacen frente a esta entidad y pasan 27 años más, los niños crecen y a los 40 vienen y le vuelven a hacer frente en el capítulo 2 de la remasterización. Entonces, en It, en esta parte de Welcome to the Area, es cuando ya las piezas empiezan a checar. Ya todo empieza fue centro de pruebas, el lugar de bases militares y de cierto tipo de eventos históricos que llegaron a suceder, güey, cosas pasadas de verga, ¿sabes? O sea, el Ku Klux Klan, problemas con nativos americanos, problemas raciales, problemas del ejército, que ahorita de eso se trata este episodio, el número 3 es donde ya empiezan a dar un poquito más sobre lo que en realidad vendría siendo, vaya, la carnita de la serie. Entonces, vamos a abordar este tema eh, con lo siguiente. Cuando miré la serie, que hay una escena en la película que da mucho de esta que vendría siendo la precuela, que es antes, cómo llegamos aquí. Pues llegamos aquí, había 3 o 4 ciclos, que son 3 o 4 temporadas que va a tener la serie, y ahorita empiezan a hilar las pequeñas partes, como todo empieza a hacer sentido en la historia principal, ¿sale? Entonces pasa lo siguiente, cuando estaban en la película, en la primera película, Ben empieza a ver libros en la biblioteca donde se le aparece It, que vendría siendo el payaso Pennywise. Se le aparece y empieza él a ver que pasan cosas raras cada 27 años, cada ciclo de 27 años. Entonces, son cuando son el loser team, los perdedores, y después cuando los perdedores son grandes. Y ahorita esta vendría siendo la parte a la que ya vamos a entrar, que vendría siendo la precuela, el tercer episodio, que es cuando empiezan Hanlon, Malloran, todos ellos vendrían siendo los militares que ahorita vamos a entrar, y hasta dónde y cómo hicieron que llegara, ¿sabes? Entonces, lo que sucede con esto es que estamos en un ciclo anterior y cada temporada va a ir cumpliendo un ciclo de IT donde llega a aparecerse y cómo es que llegó a ser payaso, qué hay de la tortuga, qué hay de él cuando es una araña y no es hombre, es mujer, y cómo fue manifestándose y cómo fue entrando vendría siendo el mal como tal y por qué cada 27 años llega y todo ese rollo. Entonces, vamos sin más ni más a lo que vendría siendo el episodio número 3. Ok, este es el inicio, ¿no? Aquí se supone que arranca en 1908 la feria de Derry como tal, que ya es famosa, que ya se ha visto en algunos otros, por ejemplo, en el capítulo número 2 cuando son grandes, se ve, ¿sale? Se ve cuando atrapa a uno de los del Loser Team, entonces así arranca 1908, como desde antes y empiezan a hilar por qué la forma de payaso, por qué Pennywise el payaso bailarín, cómo se dirigen a It como eso, si en realidad es, como les digo, la tortuga, la tortuga Maturín y el que vendría siendo la forma de la araña, que es hombre. Entonces dejó muchas preguntas la historia principal y da para muchísimo más expansiones, más de todo. Entonces hagan de cuenta que empecé a ver y analizar y pues Stephen King, que vendría siendo este hombre, ha dicho en múltiples ocasiones que no quiere volver a escribir sobre It, que es una novela de más de 1500 hojas y puede hacer 2 o 3 de ese tamaño y van a seguir siendo éxitos, pero no quiere meterse en problemas porque no le gustaría volver a revivir el payaso, porque el mismo payaso en su mente lo asustó varias veces y porque tiene 70 años y la verdad no a lo mejor pudiera llegar a ser una especie de cuento o algo así, pero pues esta serie no la hizo él. Entonces, a lo que voy con esto es que aquí vamos a empezar a ver ciertas connotaciones sexuales,
vamos a empezar a ver racismo, vamos a empezar a ver secuelas de la guerra y el entrenamiento de los militares. Y aquí hay una técnica principal que utiliza IT, que vendría siendo, por ejemplo, cuando una persona está consumiendo muchas drogas, que llega a un punto de colapso. No digo que aquí no se ven drogas, pero esto es un síntoma, se llama brote psicótico. Está haciéndoles ver como ciertas visiones o estar calentándoles la cabeza con cierta información que él tiene de las personas, ¿sabes? Para poder persuadirlos o llevarlos a ejecutar alguna acción. Entonces, por ejemplo, aquí en este contexto, son una familia de afroamericanos, empieza a haber algo sumamente importante que tiene mucha carnita, que es algo simbólico como un ritual que hacen en un cementerio, y algo que es algo que tenía uno de los niños, que es la resortera, que más adelante en la misma trama sale el por qué fue muy importante, sumamente importante la resortera. Estoy tratando de no dar spoilers o de tratar de hablar lo menos que se pueda, pero él está jugando con la mente de ellos, ¿sabes? Está tratándole de hacer ver ciertas misiones que hubo en Derry. Estamos, o sea, 100 años antes, ¿sabes? En 1908, cuando era la feria, todavía había pieles rojas, era cuando ellos eran, son dos arcos de tiempo. ¿Sale? Cuando ellos eran niños, está una nativa como tal americana, aparece en la historia cuando es niña y aparece contando la misma historia cuando es grande, y llegan los militares y se entrelaza dos historias entre sí en ese lapso de periodo de los dos tiempos. ¿Sale? Entonces esto está sumamente interesante. No pierdan detalle, me gustó mucho todo este tipo de cosas, y me va cayendo el 20 porque fui haciendo un trabajo de análisis de las películas, donde, como les digo, el niño gordito de la primera serie es donde empieza a ver el álbum de fotos y dice Derry History, que vendrá siendo la historia del pueblo. Y en el pueblo, cada 27 años, cuando se quemó una especie como de cantina, antro, bar, hubo un problema con el Ku Klux Klan, hubo muchos problemas de índole racial por lo de la guerra y todo eso, y también hubo un atentado donde en ese entonces, en esos años, no estaba tan normalizado la homosexualidad, entonces eran sumamente homofóbicos, y uno esto fue un caso en la novela real, que fue cuando aventaron a un muchacho de un puente y perdió la vida. Se llamaba Adrián Melo. Y, o sea, cada 27 años sucedían sucesos trágicos. En este caso, cuando It volvió a despertar después de 27 años de haber hibernado, les tocó a los chamaquitos, crecen, el loser team. Entonces hagan de cuenta que lo que pasó aquí en la precuela, yo estaba buscando a los perdedores, a la familia de ellos como tal. Entonces, en la primer trama ya teníamos personas que tenían antecedentes de esto. Sale en la primera historia, por ejemplo, el papá de Henry Bowers, que era uno de los muchachos este, que, que protagonizó las primeras temporadas y las películas. Decían que fue militar y después se metió de policía, y ahorita están en la base militar donde están ellos, donde está Maloran, donde está Hanlon, donde empiezan a ver ciertas connotaciones, como les digo, raciales, homofóbicas y de índole sexual. Y y toda la historia empieza a tener sentido y empieza a cuadrar. Y ahorita sí empezamos a ver un poquito más a Pennywise, a acercarnos a la historia. Y esto se va a poner sumamente interesante, gente. Los invito a que sigan la saga, a que sigan mis análisis, a que se suscriban para más. Y nada, muchísimas gracias.